Esta es una clase de repaso del tema ácidos y bases. Los ácidos y bases son muy importantes en química inorgánica y ustedes seguramente ya han visto algunas definiciones en química general o en prácticas de laboratorio químico. Existen distintas definiciones y distintas teorías que explican el comportamiento de ácidos y bases. Nosotros vamos a usar, porque nos resulta conveniente en el curso, la definición propuesta en 1923 en forma independiente por Bronsted y Lowry, que está basada en la transferencia de protones. Esta definición es muy útil para trabajar con cualquier solvente que tenga protones. Nosotros generalmente vamos a trabajar con agua, pero puede ser algún otro solvente como por ejemplo el amoníaco líquido. Y sirve también para estudiar las reacciones en las cuales existe transferencia de protones. De acuerdo a esta definición, un ácido de Bronsted es una sustancia que actúa como dador de protones. Un ejemplo es el ácido clorhídrico. Y una base de Bronsted es un aceptor de protones, como el amoníaco o el hidróxido de sodio. Y además hay algunas sustancias que son anfipróticas, que de acuerdo a las condiciones pueden actuar como ácidos o como bases. Un ejemplo es el agua. Cuando uno tiene un ácido, como por ejemplo el ácido clorhídrico, el ácido cuando reacciona con la base se transforma en la base 1. El ácido 1 y la base 1 forman lo que se llama un par ácido-base conjugado. De la misma manera, la base 2, al reaccionar con el ácido, forma el ácido 2 y forma un par ácido-base conjugado. El ácido y la base más fuerte de cada par conjugado son los que van a reaccionar para dar las especies más débiles del par. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de esta transferencia de protones. Esta transferencia de protones en solución acuosa es muy rápida. Cuando uno tiene, dijimos, un ácido como el ácido clorhídrico, que es un donador de protones, el ácido clorhídrico le va a donar un protón al agua y se va a formar el catión hidronio y el anión cloruro. En el caso de una base de Bronsted, que es un aceptor de protones, como el amoníaco acepta un protón del agua. Entonces el amoníaco ahora se transforma en el catión amonio y el agua se transforma en el anión oxidrilo. Y el agua, acá vemos es un ejemplo, está actuando como una sustancia anfiprótica. En un caso actúa como base y en el otro caso actúa como ácido. Además de los ácidos que nosotros vimos del tipo como el ácido clorhídrico HX, hay otros tipos de ácidos que tienen unas fórmulas más complejas y que son importantes para el estudio de los distintos elementos que vamos a abordar en química inorgánica. Hay algunos ácidos que son los ácidos acuos. Los ácidos acuos son aquellos en los cuales el protonácido es el protón que se pierde, que se va a donar, pertenece a una molécula de agua que está coordinada a un metal central. Un ejemplo es el ion hexaacuo hierro 3. Acá vemos el hierro, es el átomo central y está rodeado de 6 moléculas de agua. Uno de estos protones de las moléculas de agua son los que se van a perder y van a actuar como protones ácidos. Después tenemos los hidroxoácidos, en los cuales el protón ácido, o sea, el protón que se pierde, que sería uno de estos, está vecino a un átomo, en este caso el átomo central, que es el teluro, donde no hay ningún grupo oxo. Si ustedes se fijan, son todos oxidrilos. En este ejemplo es la molécula hexahidroxoteluro. Y después tenemos los oxoácidos, como por ejemplo el ácido sulfúrico, en los cuales el protón ácido, el protón que se pierde de este oxidrilo, está vecino a un grupo oxo. O sea, tenemos el átomo central que es el azufre y hay grupos oxo, acá hay un grupo oxo, acá hay otro, y los oxidrilos. En este caso se pueden perder estos dos protones. Los ácidos acuos son característicos de átomos centrales que tienen las siguientes características. Tienen un bajo estado de oxidación para los metales del bloque D, pueden ser metales del bloque S o metales del bloque P que están a la izquierda del bloque. Los oxoácidos suelen encontrarse en átomos centrales que tienen un alto estado de oxidación dentro del bloque D y a la derecha del bloque P, y en general en un estado de oxidación intermedio.
Tanto los acuácidos como los oxoácidos también pueden ser pensados como derivados de la hidratación de óxidos de un átomo central. Hay distintos tipos de óxidos y las propiedades que tienen, las propiedades ácidas y básicas de los óxidos, son muy importantes en el estudio de la química inorgánica porque vamos a ver que se correlacionan con la ubicación del elemento en la tabla periódica. Hay distintos tipos de óxidos, los óxidos ácidos, que son aquellos que liberan un protón cuando se disuelven en agua, como por ejemplo el dióxido de carbono, los óxidos básicos, que son aquellos que reciben el protón, como el óxido de calcio, y óxidos anfotéricos que reaccionan tanto con ácidos como con bases. El carácter ácido-base de un óxido es muy útil a lo largo del curso de química inorgánica, vamos a ver, para poder predecir si un elemento se comporta como metal o no metal. Los elementos metálicos forman en general óxidos básicos y los no metales forman óxidos ácidos. Un óxido ácido es el que se une a una molécula de agua y libera un protón, como por ejemplo el dióxido de carbono gaseoso, se disuelve en agua, en una reacción que está en equilibrio, después vamos a volver sobre eso, y se forma un ácido. Este ácido reacciona con el agua y se libera un hidrógeno. En el caso de un óxido básico, recibe un protón del agua. Por ejemplo, el óxido de bario sólido recibe del agua un protón, se forma el catión bario y dos oxidrilos. Además, dijimos que había óxidos anfóteros que reaccionan tanto con ácidos como con bases. Un ejemplo es el óxido de aluminio. El óxido de aluminio puede reaccionar con ácidos en solución acuosa y se forma el catión hexaacuoaluminio 3. En el caso de la reacción con bases en solución acuosa, da como resultado el anión tetrahidroxoaluminato. Y reconocer la presencia de óxidos anfóteros es importante porque en la tabla periódica la división entre metales y no metales se caracteriza por la aparición de estos óxidos anfóteros o anfotéricos. El anfoterismo varía con el estado de oxidación de un elemento y se observa, por ejemplo, en los elementos más livianos del grupo 2, como por ejemplo el óxido de berilio es anfótero, del grupo 13, el óxido de aluminio que vimos recién, y también el óxido de galio es anfótero. Después algunos elementos pesados del grupo 14, como el dióxido de estaño, y del grupo 15, como el pentóxido de antimonio, son óxidos anfóteros. Y después algunos metales del bloque D en estados de oxidación altos también forman óxidos anfóteros. Un ejemplo es el pentóxido de vanadio. Ustedes ya vieron en el curso de química general que una forma de caracterizar un ácido es saber si es un ácido fuerte o débil. La fuerza relativa de los ácidos se puede determinar midiendo su fuerza ácida cuando uno calcula la constante de ionización frente a una base de referencia. En el caso de los ácidos, la constante de ionización ácida, y en el caso de las bases, la constante de ionización básica. La referencia puede ser, por ejemplo, el agua. La fuerza de los ácidos aqueos en general puede aumentar con la carga positiva creciente del ion metálico. Como por ejemplo habíamos visto, el ion metálico puede ser el hierro 3. Y también aumenta cuando disminuye el radio iónico del metal. O sea que a mayor carga y menor radio, mayor fuerza del ácido. O sea, con mayor facilidad se va a perder el protón. Esto se debe a que los protones, cuando están rodeando cationes que tienen alta carga y un radio pequeño, son los que van a salir más fácilmente. Y hay algunas excepciones y esas excepciones se deben a que en general el enlace tiene carácter covalente. En el caso de la fuerza relativa de los oxoácidos, cuando son oxoácidos del mismo átomo central que tienen una cantidad variable de grupos oxo o de grupos oxidrilo, se pueden resumir la fuerza utilizando las reglas empíricas que fueron propuestas por Pauling. Para un oxoácido mononuclear, o sea, un oxoácido mononuclear quiere decir que X es siempre el mismo elemento.
y que tiene una cantidad variable de átomos de oxígeno, una cantidad n de átomos de oxígeno y una cantidad m de hidroxilos. El pK del ácido, o sea, la fuerza de la serie de oxoácidos, va a ser aproximadamente igual a 8 menos 5 veces n, que es la cantidad de átomos de oxígeno. O sea que la fuerza de los ácidos aumenta cuando aumenta la cantidad de átomos de oxígeno. Un elemento que da una serie de oxoácidos es el cloro. Y de acuerdo a las reglas de Pauling, el ácido perclórico, que tiene 4 átomos de oxígeno, es más fuerte que el ácido clórico, es a su vez más fuerte que el ácido cloroso, y el más débil de todos es el ácido hipocloroso. Y cuando uno tiene ácidos polipróticos, como por ejemplo el ácido sulfúrico, que tiene 2 oxidrilos, no es el caso de los oxoácidos de cloro, los valores de pK van a aumentar en 5 unidades para cada transferencia de protones sucesiva, o sea, para cada una de las ionizaciones. Las reglas de Pauling son útiles porque permiten detectar anomalías estructurales que se deben a que la composición que uno le da a una solución acuosa de un óxido no metálico en realidad no es correcta. Por ejemplo, una fórmula simple de este tipo para el ácido carbónico, para el ácido sulfuroso, en realidad no describe lo que está ocurriendo en realidad en la solución acuosa. Cuando uno analiza las composiciones de las soluciones acuosas del dióxido de carbono y el dióxido de azufre disueltos en agua, lo que se observa es que en realidad los óxidos no reaccionan completamente con el agua para formar ácidos. Por ejemplo, para el ácido carbónico, que resulta conveniente escribirlo de esta manera, el pK que se le puede asignar tiene un valor de 6,4. De acuerdo a las reglas de Pauling, el pK sería de 3. O sea que la acidez experimental es más baja de la que uno supone, y esto se debe a que en realidad en el equilibrio de la disolución del dióxido de carbono, no todo el dióxido de carbono está disuelto, solamente un 1% del dióxido de carbono disuelto está presente como ácido. Entonces, cuando uno considera la concentración real del dióxido de carbono, se ve que el valor del pK es de 3,6, similar al propuesto por las reglas de Pauling. Otra cosa que hay que considerar es las propiedades que tiene el disolvente, o sea, que un ácido sea fuerte o débil va a depender del solvente en el que esté disuelto. Cuando uno tiene un ácido débil en agua, puede parecer un ácido fuerte cuando se lo disuelve en un solvente distinto, que es un aceptor de protones más eficiente. Por ejemplo, si uno tiene un ácido y lo disuelve en un disolvente básico como el amoníaco líquido, no se puede discriminar si los ácidos son fuertes o débiles porque todos se van a desprotonar por completo, o sea que todos se comportan igual. De la misma manera, cuando uno tiene un disolvente ácido, como por ejemplo el ácido acético, no una solución de ácido acético, sino ácido acético líquido, se cumple lo contrario. Todas las bases van a ser fuertes y la mayoría de los ácidos van a ser débiles. Entonces, la fuerza que tienen los ácidos y las bases va a depender del solvente en el que estén disueltos. En el caso del agua, que es el solvente más usado, cualquier ácido, si del tipo H, más fuerte que el hidrógeno, cuando se lo disuelve en agua, va a dar su protón a la molécula de agua. Entonces estará completamente disociado en agua. Y ningún ácido que sea más fuerte que el hidrógeno va a poder permanecer protonado en agua. O sea que el ácido más fuerte que puede existir en agua es el hidrógeno y la base más fuerte es el oxidrilo. El agua posee un efecto nivelador, o sea que todos los ácidos más fuertes que el hidrógeno van a ser nivelados a la fuerza que tiene el hidrógeno y todas las bases más fuertes que el oxidrilo van a ser niveladas a la fuerza que tenga la base. Y se puede utilizar entonces un disolvente con una constante de autorionización elevada para poder discriminar entre una amplia variedad de fuerzas de ácidos y de bases. O sea, entonces repito que la fuerza de ácidos y bases va a depender del solvente. En el curso de química inorgánica nosotros vamos a tratar siempre con
soluciones acuosas. De la misma manera, en el laboratorio también vamos a trabajar con soluciones acuosas una vez que comiencen las actividades presenciales. Además de los ácidos y bases de Bronsted y Lowry, también podemos utilizar en algunos casos la definición de ácidos y bases propuesta por Lewis o Lewis. Un ácido de Lewis es un aceptor de pares de electrones y una base de Lewis es un donador de pares de electrones. ¿Esto por qué es importante? Porque las reacciones entre ácidos y bases de Lewis son muy comunes en la química, en la industria y en la biología, y la característica que tienen es que son reacciones en las cuales no necesariamente uno tiene agua, como las que habíamos visto hasta ahora. O sea, el agua no está actuando como solvente. Algunos ejemplos de reacciones donde hay entonces transferencias de electrones son, por ejemplo, la producción de cemento. El cemento se produce moliendo piedra caliza, que después vamos a ver es carbonato de calcio, y con algún aluminosilicato, como por ejemplo la arena, y se calienta a 1500 grados en un horno rotatorio. En este caso hay una reacción ácido-base, pero de tipo Lewis. Y también otro ejemplo que lamentablemente siempre es común en esta zona en el invierno son las intoxicaciones por monóxido de carbono. La toxicidad del monóxido de carbono para los seres vivos, como para los seres humanos, se debe a una reacción ácido-base de Lewis, porque en condiciones normales el oxígeno se va a unir a un átomo de hierro de la hemoglobina en forma reversible. El problema es que el monóxido de carbono es un ácido de Lewis más fuerte que el oxígeno y va a formar un complejo más estable con el hierro y en una reacción que es irreversible. O sea que vamos a ver entonces, además de las reacciones ácidos-base, como habíamos visto, las de Bronsted, vamos a ver también que hay reacciones ácido-base donde no hay entonces necesariamente involucrada agua. Por eso se pueden aplicar, como los ejemplos que vimos recién, que son sistemas apróticos. Los ácidos y las bases de Bronsted también son ácidos y bases de Lewis. Para los ácidos y las bases de Lewis hay que tomar en cuenta una mayor cantidad ahora de posibles aceptores, porque no es solamente el agua el que va a estar recibiendo o cediendo protones. Y los ácidos y las bases de Lewis pueden sufrir una variedad de reacciones que son característicos de los mismos. Y hay una serie de factores que afectan las interacciones ácidos-bases de Lewis, que son por ahí distintas de las que habíamos visto hasta ahora. Y una forma útil de clasificarlos es en sustancias duras y blandas, o sea, ácidos duros y ácidos blandos. Los ácidos y las bases duros y blandos se van a identificar de una manera empírica en base a la tendencia que tienen a formar complejos estables. Las interacciones ácido-base duras van a ser predominantemente del tipo electrostático, mientras que las ácido-base blandas son predominantemente covalentes, por ser más polarizables que los ácidos y las bases duras. Los ácidos duros son los que van a formar complejos que tienen estabilidades en el orden siguiente. Por ejemplo, los que tienen menor estabilidad son el anión yoduro, menor que el bromuro, menor que el cloruro, menor que el fluoruro. Y los ácidos blandos son los que van a formar complejos con las estabilidades en el orden inverso. O sea, el fluoruro va a tener menor estabilidad que el cloruro, que el bromuro y que el yoduro. En general, los ácidos duros tienden a unirse con bases duras y los ácidos blandos con bases blandas. A lo largo del curso vamos a ver una serie de ácidos y de bases de Lewis, y estos son algunos ejemplos de ácidos duros, como por ejemplo el catión hidrógeno, el catión litio, el catión sodio, el catión potasio, el catión berilio, el catión magnesio, el catión calcio, el catión cromo 2, el catión cromo 3, el catión aluminio,
el trióxido de azufre, el trifluoruro de boro. Estos son ejemplos de ácidos duros. En el caso de bases duras, tenemos, por ejemplo, el fluoruro, el anión oxidrilo, el agua, el amoníaco, el anión carbonato, el anión nitrato, el anión oxo, el anión sulfato, el anión fosfato y el anión perclorato. En el caso de frontera, que estarían en el límite entre duros y blandos, tenemos entre los ácidos de frontera al catión hierro 2, al catión cobalto 2, al catión níquel 2, el catión cobre 2, zinc 2, plomo 2, el dióxido de azufre y el tribromuro de boro. En el caso de bases de frontera, tenemos el anión nitrito, el anión sulfito, el anión bromuro, el anión acida, el nitrógeno y el tiocianato cuando está unido al nitrógeno. Y en el caso de ácidos blandos, tenemos al cobre 1, al oro 1, a la plata 1, talio 1, el catión mercurioso, el paladio 2, cadmio 2, platino 2, el catión mercúrico y el hidruro de boro. Y en el caso de las bases blandas tenemos el anión hidruro, el cianuro, el monóxido de carbono, el anión ioduro y el tiocianato cuando está unido por el azufre. Con esto vamos a terminar la clase de repaso del tema ácidos y bases. Pueden consultar en los libros de química inorgánica, como por ejemplo el Housecroft y en el Atkins.